Venimos desarrollando una serie de predicaciones desde hace ya algunas semanas que se titula Salomón el Sabio. Hace 8 días tuve la oportunidad de predicar en Acacias y les decía, esta serie no busca solamente hacer un estudio histórico de un rey del Antiguo Testamento. Busca que ustedes y yo entendamos lo que significa vivir con la sabiduría que viene de Dios. En la primera enseñanza hablábamos acerca de la búsqueda de la sabiduría y decíamos por qué es importante buscar la sabiduría de Dios. Con nuestra comprensión no podemos llevar la vida que Dios quiere que llevemos. Hace 8 días hablábamos acerca de la sabiduría de Salomón y entonces mirábamos cómo cuando Dios a Salomón le dio la oportunidad de pedir lo que él quisiera, él no pidió poder, él no pidió riquezas, él no pidió una larga vida, pidió sabiduría para hacer la tarea que Dios le había encomendado. Hoy damos un paso más en esta historia de Salomón porque es que la sabiduría no se quedó ahí, esa sabiduría tenía un para qué, tenía que hacerse evidente en decisiones concretas. Y uno de los momentos más importantes en la historia de Salomón fue cuando él desarrolló una tarea extraordinaria que Dios le encomendó, la construcción del templo. Y hoy vamos a estar hablando un poco de ello a la luz de la Escritura. Por eso nuestra enseñanza se titula, quiero que lo vea conmigo, está en su bosquejo, llamados a ser sabios en la casa de Dios. Y a través de esta enseñanza vamos a ver que Dios no busca solamente que ustedes y yo construyamos grandes cosas. Dios realmente lo que quiere es que ustedes y yo llevemos una vida que le honre. Por eso quiero que por favor me acompañe al primer libro de Reyes, capítulo 6. Vamos a estar estudiando este capítulo, pero por ahora vamos a leer los versículos 1 y del 11 al 13. Acá va a estar en la pantalla para que me acompañe. Versículo 1. Y sucedió que en el año 480, después que los israelitas salieron de la tierra de Egipto, en el 4.º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el segundo mes, comenzó Salomón a edificar la casa del Señor. Versículo 11. Y la palabra del Señor vino a Salomón diciéndole, en cuanto a esta casa que me estás edificando, si tú andas en mis estatutos, cumples mis ordenanzas, guardas todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David tu padre, habitar en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Ore conmigo, por favor, amado Dios, gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Por favor, danos la sabiduría necesaria para poder poner en práctica lo que nos quieres enseñar. Amén. Iglesia, por favor, acompáñenme a ver el siguiente video antes de iniciar nuestra enseñanza. El Palacio de Versalles es uno de los monumentos más famosos de Francia y es considerado como uno de los logros más destacados de la arquitectura y del arte del siglo XVII. Se encuentra ubicado en la ciudad de Versalles, a unos 20 kilómetros al suroeste de París, y fue construido por el rey Luis XIV. La construcción del palacio comenzó en 1661 y se prolongó durante varias décadas. El arquitecto principal del proyecto fue Louis Le Bab, quien diseñó la estructura del edificio principal. El Palacio de Versalles cuenta con una serie de salones y salas de recepción impresionantes, como la Galería de los Espejos, que es una de las habitaciones más famosas del palacio y cuenta con 357 espejos. Otra sala destacada es la Sala de la Coronación, que fue utilizada para la coronación de Luis XV y también es conocida como la Sala del Trono. Pero lo que hace que el Palacio de Versalles sea aún más impresionante son sus jardines, que fueron diseñados por André Lenotre. En Francia existe uno de los palacios más hermosos, más famosos, más impresionantes del mundo, el Palacio de Versalles. Este palacio fue construido en el siglo XVII por el rey Luis XIV y durante muchos años, aún siglos, fue considerado uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos de su tiempo, más hermosos. Mire, ese palacio, el video nos los muestra, tiene salones enormes, tenía jardines inmensos, cuidados de una manera espectacular, decoraciones llenas de lujo, una arquitectura que hoy todavía se considera una de las más hermosas del mundo. Allí, durante muchos años, vivió la monarquía francesa, disfrutaban de ese lugar. Pero luego de la Revolución Francesa, aquella de Napoleón Bonaparte y demás, resulta que la familia real abandonó el palacio. Y entonces ese palacio desde esa época ha estado abandonado. Sí, sigue estando la estructura, siguen estando los hermosos jardines, siguen estando los salones majestuosos, pero ya no hay personas que vivan en ese lugar como un hogar. Es un lugar que está solo. Es un lugar impresionante, pero no hay personas que lo habiten. Mire, permítame traer esta ilustración a nuestra enseñanza del día de hoy, porque
en nuestra ocasión, en nuestra vida, seguramente en muchas ocasiones ustedes y yo queremos construir grandes cosas. Hemos trabajado nuestra vida por construir grandes proyectos, por alcanzar grandes logros. Seguramente ustedes y yo en algún momento nos sentiremos exitosos, pero aún así algo puede estar vacío por dentro. Y justamente de eso es de lo que queremos hablarles el día de hoy. Estamos hablando de una serie acerca de la sabiduría. Y entonces primero mirábamos por qué pedir sabiduría, por qué es necesaria la sabiduría. Hace 8 días, bueno, ¿cómo pedir esa sabiduría? Hoy llegamos a una tercera pregunta que es igual de importante. ¿Para qué es esa sabiduría que Dios nos da? Y la respuesta que encontramos en este pasaje es muy interesante, porque es que mire, la sabiduría que ustedes y yo pedimos a Dios no es simplemente para lograr más cosas. No es simplemente para lograr más proyectos, para alcanzar más éxito. La sabiduría que Dios nos da tiene que servirnos para ordenar correctamente nuestra vida delante de Dios. Y justamente de eso nos habla nuestra idea central. Léala conmigo, por favor, está en su bosquejo. Más que construir para Dios, la sabiduría es ser su hogar. Miren, en otras palabras, más que construir muchísimas cosas en la vida, la verdadera sabiduría consiste en que ustedes y yo nos convirtamos donde Dios habite. Y justamente eso es lo que vamos a ver en el pasaje que estamos estudiando el día de hoy. Llegamos a una historia bíblica impresionante para el pueblo de Israel. Salomón está empezando uno de sus proyectos más ambiciosos, construir el templo. Y cuando el texto nos presenta el desarrollo de este proyecto, el texto inicia de una manera muy interesante y no es casualidad. El texto no inicia contando cómo se construyó, cuáles fueron las medidas, cuáles fueron los materiales. El texto comienza contando cuándo comenzó el proceso de construcción. Y ese pequeño detalle a simple vista parece un dato histórico, pero realmente es un dato importantísimo, porque es que nos permite ver realmente el orden de las prioridades de Salomón. Y eso es lo que ustedes y yo en primer lugar tenemos que hacer con la sabiduría. Saber en qué lugar está Dios dentro de nuestras prioridades, en qué lugar está Dios en nuestra vida. Por eso, primer punto, quiero que escriba conmigo por favor en su bosquejo. La sabiduría es para priorizar correctamente. Para priorizar correctamente. Y volvamos al texto con el que iniciamos nuestra enseñanza. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Y sucedió que en el año 480, después de que los israelitas salieron de tierra de Egipto, en el 4.º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el segundo mes, comenzó Salomón a edificar la casa del Señor. Mire, este texto simplemente parece un dato histórico de que Salomón en el 4.º año empezó a edificar la casa. Pero tenemos que tener muchas cosas en cuenta. 4.º año. Hasta ahora el reino de Salomón se estaba consolidando. Seguramente aún habían muchos asuntos políticos que resolver. Él tenía un ejército que dirigir, él tenía ciudades que desarrollar, él tenía una economía que fortalecer, él tenía muchas responsabilidades como rey. Pero pese a toda esa gran cantidad de responsabilidades, decidió priorizar una actividad: construir la casa del Señor. Salomón entendía algo que a nosotros a veces nos cuesta. La sabiduría se revela en el orden de nuestras prioridades. Permítame preguntarle, ¿cuáles son sus prioridades en la vida? ¿Sabe cuáles son sus prioridades? Si no lo sabe, déjeme darle una pequeña ayudita para que lo vaya pensando. Nuestras prioridades se revelan de una manera muy básica. En lo que ocupa nuestro tiempo, en lo que ocupa nuestra energía, lo que dirige nuestras decisiones, lo que organiza nuestra agenda, lo que más recibe nuestra atención, ahí están nuestras prioridades. Y Salomón entendió algo muy importante, que si él quería que su reino se mantuviera, si él quería que el pueblo de Israel prosperara, si él quería que Dios bendijera su reinado, Dios tenía que ocupar el lugar central. La construcción del templo no fue algo coincidencial, no era simplemente un proyecto arquitectónico. La construcción del templo era una declaración de prioridades. Salomón con esto le estaba diciendo al pueblo: durante mi reinado Dios tiene que ser el centro de esta nación. Y eso nos tiene que confrontar a todos, iglesia, porque es que hoy vivimos en una cultura en la que todo quiere captar nuestra atención. Entonces el trabajo absorbe nuestro tiempo,
Las responsabilidades absorben nuestra energía, las preocupaciones absorben nuestra mente y muchas veces, sin darnos cuenta, Dios empieza a ser desplazado del primer lugar en nuestra vida. Y sí, seguimos siendo cristianos, seguimos viniendo a la iglesia, seguimos creyendo en Dios, pero ahora nuestras prioridades no se organizan en torno a Dios, sino en torno a otras cosas. Yo quiero que usted se haga una pregunta. Dios, ¿en qué parte de sus prioridades está? Y no se diga la respuesta políticamente correcta. Sea sincero con usted mismo. ¿Dónde está Dios en el orden de sus prioridades? Estamos hablando en una serie acerca de la sabiduría. ¿Quién aquí quiere ser sabio? Ok. Decimos que queremos ser sabios. Pues bien, una vida de una persona sabia es aquella que aprende a poner a Dios en el lugar que a él le pertenece. Y eso lo aprendió Salomón de su padre David. Salomón aprendió que, letra A, por favor escriba ahí conmigo: soy sabio cuando priorizo las cosas de Dios. Soy sabio cuando priorizo las cosas de Dios. Antes de morir, y de esto veíamos un poco hace 15 días en nuestra primera enseñanza, David reunió a todos los líderes del pueblo, a los jefes, a los generales de su ejército, para dar unas palabras a Salomón. Y delante de todas esas personas David le da unas palabras. Y algo que le dice está en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 10. Lea conmigo, por favor. Ahora pues, es David hablándole a Salomón, considera que el Señor te ha escogido para edificar una casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. David le está recordando a Salomón algo muy importante. No era un proyecto personal, no era algo que David simplemente se le ocurrió, era una asignación directa de Dios. Y Dios había asignado a Salomón para construir el templo. Y ese templo tenía grandes implicaciones. Una, el lugar donde se iba a construir. Este templo sería construido en el monte Moriah. En este mismo monte fue donde siglos antes Abraham estuvo dispuesto a ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac. Pero no solamente ello, la importancia del templo radica en que Dios siempre ha buscado la manera de habitar en medio de su pueblo. Y la historia bíblica nos da la razón. Miremos esta línea del tiempo. En el libro de Génesis veíamos que Dios caminaba con Adán y Eva en el jardín del Edén. El hombre cayó en pecado, hubo una separación del hombre con Dios, pero luego llega Noé, llegan hombres como Abraham que levantan altares y experimentan la presencia de Dios. Luego el pueblo de Israel va esclavo a Egipto, y cuando salen y Dios los guía por el desierto, Dios está en medio de ellos en forma de una nube durante el día o en forma de una columna de fuego durante la noche. Luego Dios a través de Moisés le da una orden al pueblo: van a crear un tabernáculo. El tabernáculo era una especie de templo móvil donde estaba el lugar santísimo y donde reposaba el arca del pacto, que era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y ahí va la historia del pueblo de Israel. Ahora están en un nuevo momento de la historia. Ya no se tratará de un tabernáculo. Ahora Dios permitiría que el pueblo de Israel levantara un templo permanente para que lo pudieran adorar. David deseaba profundamente construir ese templo, pero Dios no se lo permitió. Dios dijo: es Salomón quien tiene que hacerlo. Y entonces Salomón llega al trono y la Biblia nos narra de una manera muy interesante cómo son sus prioridades. Según el texto que acabamos de leer, una de las primeras cosas que hizo Salomón fue el templo del Señor. Edwin, fue que se demoró 4 años en empezarlo. Ok. Un templo de estas características necesitaba de planificación, necesitaba de materiales, necesitaba de mano de obra para terminarlo en tan solo 7 años. Entonces yo le aseguro que Salomón no empezó a edificarlo en el 4.º año. Seguramente desde que llegó al trono empezó a pensar cómo cumpliría con esa responsabilidad. Pero más que eso, quiero que vea en qué lugar de las prioridades de su vida personal Salomón colocó la construcción del templo. Primera de Reyes 7.1 nos permite ver algo muy interesante. Salomón edificó su propia casa y en 13 años la terminó toda.
Mire, Salomón antes de construir su palacio, antes de construir su casa, edificó la casa del Señor y a él no le importó demorarse casi el doble en construir su palacio. Para él lo primero era construir el templo, la casa de Dios. Ahora yo quiero preguntarles, ¿cuántas veces ustedes y yo hemos hecho exactamente lo contrario? Primero construimos nuestros proyectos, primero buscamos nuestros intereses, primero organizamos nuestros planes y entonces, si queda tiempo, le dedicamos a las cosas de Dios. Hace 8 días lo veíamos. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Familia, la sabiduría comienza cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas, cuando nuestras decisiones, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras prioridades, nuestro dinero, nuestra vida se organiza alrededor de Él. Y ojo, porque yo no estoy diciendo o no estoy hablando simplemente de involucrarnos más en actividades de la iglesia, más en actividades religiosas. No, va mucho más allá. Pero de eso les voy a hablar en el segundo punto. Por ahora, punto B, soy sabio cuando confronto. Soy sabio cuando confronto mis prioridades. Mire lo que dice el profeta Ageo en su libro, capítulo 1, versículos 3 al 7. Versículo 3. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes, israelitas, habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa, hablando del templo, está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no es suficiente para que se sacien. Beben, pero no es suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos. Consideren bien sus caminos. Les pongo un poco en contexto. El templo que construyó Salomón duró más o menos 400 años en pie. Ahorita les cuento un poco más. A causa del pecado del pueblo de Israel, Dios les permitió que el imperio babilónico los conquistara. Fue parte del juicio de Dios para el pueblo de Israel. Y durante ese proceso de la conquista, el templo de Salomón fue completamente destruido. Los babilónicos se llevaron a los israelitas exiliados a Babilonia y durante 70 años el pueblo estuvo lejos de su tierra, exiliado en otra nación. Luego Dios cumplió una profecía y permitió que los israelitas volvieran a Israel, pero ya no hay templo, ya no hay lugar donde adorar a Dios. Entonces, una de las primeras tareas que Dios les colocó a los israelitas fue: construyan el templo. Esa era una de las primeras tareas y comenzaron a hacerlo. Pero ¿qué vino? La opresión, las dificultades, la oposición. Y entonces el pueblo comenzó a cambiar sus prioridades. Poco a poco dejaron de trabajar en la casa de Dios, en las cosas de Dios y se empezaron a enfocar en sus actividades. Mire, Dios utiliza al profeta Ageo para decirle al pueblo: ustedes tienen unas casas muy lindas, ustedes tienen unas casas bien decoradas, sus casas están muy cómodas, pero mi casa, mi templo está abandonado. Y entonces el profeta Ageo le dice al pueblo: consideren bien sus caminos. En otras palabras, lo que Dios quiere decirles: deténganse un momento y examinen sus prioridades. Familia cristiana, detengámonos un momento y examinemos nuestras prioridades. Yo estoy seguro que si yo les pregunto aquí, ¿cuántos creen que Dios es importante en su vida? Todos levantaremos la mano. Ahora, hay una gran diferencia entre decir que Dios es importante en nuestra vida y que se haga evidente en nuestra vida que realmente Él es lo más importante. Porque ustedes y yo podemos decir que Dios es importante, pero nuestras agendas están llenas de todo menos de tiempo con Dios. Podemos decir que Dios es importante, pero nuestras decisiones se toman pensando más en nuestros intereses que lo que dice la palabra de Dios. Podemos decir que Dios es importante, pero muchas veces Dios termina ocupando los espacios que sobran en mi vida. Familia, hoy Dios nos está diciendo: consideren bien sus caminos, examinemos nuestra vida, examinemos nuestras prioridades, examinemos en dónde estamos invirtiendo nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra mente, nuestro corazón. Ser sabios no es simplemente venir a la iglesia. Ser sabios no es simplemente decir yo amo a Dios. Ser sabios no es simplemente decir Dios es importante. Ser sabios es vivir de tal manera que Dios ocupe el primer lugar en mi vida.
Ahora, priorizar a Dios no significa solamente reorganizar la agenda. No significa hacer más cosas en la iglesia. No significa servir en más ministerios. Priorizar a Dios significa caminar en obediencia a Él. Y eso es lo que Dios le quería enseñar a Salomón. Eso hablamos un poco en el pasaje del principio. Mientras Salomón estaba enfocado en la construcción del templo, quería hacer una obra maravillosa, Dios lo interrumpe y le dice algo que nos lleva al segundo punto. Escriba conmigo, por favor. La sabiduría para caminar en obediencia. Volvamos al texto con el que iniciamos nuestra enseñanza. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículos 11 al 13. Recordemos que Salomón estaba en medio de la construcción del templo. Versículo 11. Y la palabra del Señor vino a Salomón diciéndole: en cuanto a esta casa que estás edificando, si tú andas en mis estatutos, cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual también hablé a David tu padre. Habitaré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Entonces yo me imagino Salomón construyendo el templo con los mejores materiales, con la mejor preparación, y Dios lo interrumpe, habla con él, y yo imagino que Salomón, bueno, me va a hablar de las medidas, me va a hablar del tipo de materiales, me va a decir que está feliz con el diseño que hice, pero no, Dios no habla de diseño, Dios no habla de materiales, Dios no habla de la manera en la que lo está construyendo, Dios le habla directamente a Salomón por su vida y le dice: muy bonito el templo, pero necesito que tú andes en mis caminos, necesito que tú guardes mis decretos, necesito que tú guardes mis mandamientos. Dios le estaba diciendo: sí, el edificio es importante, pero lo más importante es la vida del rey que está construyendo el edificio. Salomón podía, y lo hizo, construir el templo más majestuoso de la época, el templo más impresionante, dedicar dinero, esfuerzo, años. Pero si su vida no estaba alineada con la voluntad de Dios, todo eso habría perdido sentido. Eso era lo que Dios le estaba diciendo. Y eso nos quiere enseñar hoy Dios, iglesia. Y miren, yo en este punto voy a hablar directamente a aquellos que tenemos alguna responsabilidad en la iglesia o que seguramente en algún momento la vamos a tener. No se trata solamente de hacer grandes cosas para Dios. Se trata de caminar en obediencia a Dios. Ok, o sea que es posible hacer cosas para Dios sin caminar con Dios. Sí. Es posible hacer muchas cosas y no tener una relación con Dios. Es posible servir en la iglesia, pero en casa vivir con una actitud que no agrada a Dios. Es posible levantar las manos los domingos, cantar muy bonito en la iglesia, pero tener un corazón lleno de amargura, de resentimiento, de falta de perdón. Es posible participar activamente en varios ministerios en la iglesia, pero aún estar tomando decisiones que no agradan a Dios. Es posible tener un lenguaje muy bonito, muy espiritual, pero allá en lo secreto, donde nadie nos ve, seguir alimentando nuestro pecado. Es posible estar muy ocupado en la obra de Dios, pero al mismo tiempo estar descuidando nuestra relación personal con Él. Y los primeros que tenemos que ser confrontados con esto somos aquellos que tenemos alguna responsabilidad de liderazgo. Y Dios quería corregir eso en Salomón. Dios le estaba diciendo: sí, el templo es importante, síguelo haciendo con excelencia, pero tu obediencia es más importante que ese templo. Dios no busca simples edificios, Dios no busca simplemente resultados, Dios no busca simplemente proyectos, Dios busca corazones que le obedezcan. Miren, la pregunta que deberíamos hacernos no es: ¿qué estamos haciendo para Dios? Yo estoy haciendo muchísimas cosas para Dios. No, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿estamos caminando en obediencia a Dios? ¿Nuestra vida es una vida de obediencia? Porque Dios está más interesado en la condición de nuestro corazón que en el tamaño de nuestras obras. Por eso, letra a Dios le preocupa más mi obediencia. A Dios le preocupa más mi obediencia. Ok, ¿por qué Dios le dijo esto a Salomón? Para entender un poco mejor de por qué Dios le daba este consejo a Salomón, tenemos que mirar el contexto histórico en el cual se desarrolló la construcción del templo. La Biblia nos muestra que el templo fue una obra gigantesca. Usted puede ir al primer libro de Reyes y va a encontrar las medidas exactas, los materiales. En ese momento no había la maquinaria que existe hoy.
no existe la tecnología que existe hoy. Entonces, ¿qué era lo que había? Mano de obra. Y ese trabajo no era muy fácil de realizar. Así que mire lo que hizo Salomón para lograrlo. Primera de Reyes, capítulo 5, primer libro de Reyes, capítulo 5, versículos 13 y 15 al 16. Versículo 13, el rey Salomón impuso una leva, ya les cuento que es una leva, a todo Israel. Y la leva fue de 30,000 hombres. Salomón tenía 70,000 hombres que llevaban las cargas y 80,000 canteros en las montañas, además de 3,300 oficiales de Salomón que estaban al frente de la obra y que gobernaban la gente que hacía el trabajo. Una construcción monumental, una construcción impresionante, años de trabajo, materiales traídos de diferentes lugares para honrar a Dios con excelencia. Ahora, eso no era malo. ¿Quiere ver en dónde estaba el detalle? Quiero que leamos el versículo 13 nuevamente, pero en versión NTV. Luego el rey Salomón impuso trabajo a 30,000 trabajadores de todo Israel. En medio de todo el proceso, el texto nos muestra un detalle que no cuadraba mucho con los mandamientos de Dios. La escritura nos dice que Salomón impuso trabajo forzado. Eso es esclavitud. No esclavitud a los israelitas, porque el texto más adelante nos muestra que era esclavitud a personas de otros pueblos. Sin embargo, sigue siendo esclavitud. Edwin, pero es que en esa época era común que los pueblos que tenían más poder esclavizaran a otros. Sí, pero es que el pueblo de Israel no era un pueblo cualquiera. El pueblo de Israel pasó 400 años esclavo en Egipto, sufriendo su opresión, sufriendo su yugo, sufriendo sus cargas pesadas. Habían clamado a Dios por liberación y ahora Dios los había liberado, y en Éxodo les dio un mandamiento claro. Al extranjero, Éxodo 22:21, al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto. Era un mandamiento de Dios, pero Salomón no obedeció. Es más, cuando avancemos en la historia bíblica de Salomón nos vamos a dar cuenta que las cargas pesadas que ponía Salomón se trajeron también al pueblo. Tanto así que eso causó que años después el reino de Israel fuera dividido cuando ya era rey Roboam, el hijo de Salomón. Miren, esto nos deja ver algo impresionante. El templo sí era una obra impresionante, obra majestuosa, pero Dios nunca quiso que esa casa se construyera a costa de corazones endurecidos, a costa de decisiones que ignoran su voluntad, a costa de desobediencia. Para Dios pesa más que cualquier proyecto la obediencia. Y eso aplica para todas las áreas de nuestra vida. Ustedes y yo podemos levantar grandes proyectos, una gran carrera profesional, cumplir nuestras metas financieras, desarrollar en la iglesia grandes ministerios. Ustedes y yo podemos sentirnos realizados, exitosos, que lo hemos logrado todo, pero si Dios no está en medio de ellos, si nuestra vida no está alineada con la voluntad de Dios, no es más que ruido, no es más que humo, porque no tiene sentido. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no solo le interesa lo que hacemos. Letra B, a Dios le importa más en quién me estoy convirtiendo que lo que hago. A Dios le importa más en quién me estoy convirtiendo que lo que hago. Y claro, todo eso que hizo Salomón llevó a un resultado récord. Mire lo que dice el versículo 38 del primer libro de Reyes, capítulo 6. Y en el año 11, en el mes de Bul, que es el mes octavo, la casa fue acabada con todas sus partes y conforme a todos sus planos. La edificó pues ¿en cuánto tiempo? 7 años. El templo tardó solo 7 años en construirse. Esa obra tan gigantesca, tan majestuosa, se construyó en 7 años. 7 años de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, pero lo lograron. ¿Sabe qué es lo triste del caso? Que años después, este mismo rey Salomón se desvió de los caminos de Dios. Este mismo rey que construyó el templo terminó permitiendo en su vida cosas que no le agradan a Dios. Su corazón comenzó a desviarse, empezó a inclinarse hacia la idolatría. Familia, la vida cristiana no se trata solamente de lograr grandes cosas, se trata de ser transformados por Dios. La verdadera sabiduría no consiste en hacer más y más cosas. La verdadera sabiduría consiste en que Dios transforme cada día nuestra manera de vivir. A Dios no le importa tanto lo que hacemos. A Dios le importa en quién nos estamos convirtiendo.
podemos tener éxito en muchas áreas. Puede ser exitoso profesionalmente, puede ser exitoso económicamente, aún podemos ser reconocidos espiritualmente, pero si nuestro corazón está lejos de Dios, algo se perdió en el camino. Ahora, ojo con esto. No quiero decir entonces que seamos pasivos. Eso no quiere decir que entonces Dios quiere que seamos mediocres y que no nos esforcemos por hacer las cosas. No, al contrario. Si usted se va a los proverbios, usted se va a dar cuenta que el mismo Salomón escribió: ve a la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. La Biblia en ningún momento celebra la pereza. La Biblia honra el esfuerzo, la excelencia, la responsabilidad. Dios quiere que trabajemos, Dios quiere que nos esforcemos, Dios quiere que en lo que sea que ustedes y yo hagamos seamos los mejores. Pero lo que Dios no quiere es que en medio de todo eso perdamos de vista el eje central, que lo perdamos de vista a Él. Dios no quiere que mientras construimos nuestra carrera perdamos nuestro corazón. Dios no quiere que mientras levantamos proyectos descuidamos nuestra relación con Dios. Dios no quiere que mientras perseguimos nuestras metas empecemos a caminar en desobediencia. La verdadera sabiduría no es solamente para construir grandes cosas acá. La verdadera sabiduría es para vivir una vida que a Dios le agrada. Tristemente Salomón no lo entendió. Israel no obedeció, el mismo Salomón cayó en idolatría y tiempo después ese majestuoso templo que él construyó fue destruido. 400 años después aproximadamente el templo fue destruido. Entonces uno se pregunta, ¿fracasó el proyecto del templo? ¿Acaso el plan de Dios falló? Iglesia, déjeme decirle que no, y esto es lo más hermoso de todo, que es que el proyecto del templo nunca fue el destino final, fue un paso, fue una señal hacia algo mucho más grande, hacia la verdad del evangelio. El plan de Dios se cumple plenamente con la venida de Jesucristo, y esto se hace evidente cuando Él, delante de una gran cantidad de personas, dice algo que en su momento sorprendió a todos. Punto 3, por favor. Ser sabios es vivir como templos vivientes de Dios. Ser sabios es vivir como templos vivientes. Entonces viene Cristo y en el Nuevo Testamento dice lo siguiente. Juan capítulo 2 versículos 19 al 21. Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Recuerden que este no era el templo de Salomón, fue el templo que se construyó después de la deportación de Babilonia. Pero él, Jesús, versículo 21, hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Miren, la Biblia no es una serie de libros desconectados, todo apunta a Cristo. Cuando Jesús dijo estas palabras, todos pensaron que hablaba del templo físico que existía en su momento, pero Él estaba hablando de Él mismo. Él estaba diciendo que el templo entonces ya no sería un edificio, el templo no sería un lugar físico, no sería una pieza arquitectónica, sino el verdadero templo sería el mismo. Porque en Cristo Dios vino a habitar en medio nuestro. En Cristo la presencia de Dios se acercó definitivamente al ser humano. Cristo lograría lo que ningún templo iba a lograr. Los templos podían representar la presencia de Dios, pero solo Cristo podía reconciliar al ser humano con Dios. El problema más profundo del ser humano nunca fue la religión. El problema más profundo del ser humano nunca fue un lugar a donde adorar. El problema más profundo del ser humano es el pecado. Y por eso Cristo vino, porque Cristo vino a hacer lo que ningún templo o lo que ningún ser humano podía hacer. Cristo vino a vivir la vida perfecta que ustedes y yo no hemos vivido. Cristo vino a cargar la cruz con el pecado que ustedes y yo teníamos y que nos separaba de Dios. Cristo vino a resucitar para reconciliarnos con Dios. Por eso, cuando Cristo muere y resucita, pasa algo extraordinario en el plan de Dios. Ahora la presencia de Dios ya no se limita a un templo. Ahora la presencia de Dios ya no se limita a un espacio físico. Ahora, por medio de Cristo, Dios comenzaría a habitar en su pueblo a través del Espíritu Santo. Entonces, gracias a Cristo ya no necesitamos ir a un lugar para encontrar la presencia de Dios. Por medio de la fe en Cristo, la presencia de Dios viene a habitar en nosotros.
Miren, el llamado del evangelio nunca ha sido estar en un templo para encontrar a Dios, nunca ha sido encerrarnos en las cuatro paredes. Claro, es importante congregarnos, es importante tener comunión, pero el llamado del evangelio es a ser transformados de tal manera que ustedes y yo nos convirtamos en un lugar donde Dios habite. Y entonces ahora ustedes y yo seremos templos vivientes, ahora ustedes y yo seremos personas que reflejen a Cristo. Ahora nosotros podremos cada día tomar decisiones que vayan conforme a su voluntad. El propósito final de Dios nunca fue construir un templo. El propósito final de Dios fue redimir un pueblo para habitar en medio de ellos. Muchas veces entramos en discusiones, en disputas. Ok, ¿cuál es la religión verdadera? ¿En cuál iglesia realmente está Dios? ¿En cuál iglesia yo verdaderamente puedo encontrar a Dios? Y más que preguntarnos eso, ustedes y yo deberíamos preguntarnos, ¿está Dios habitando en mí? ¿He creído en Cristo de tal manera que Él reconcilie mi relación con Dios? Porque cuando Cristo transforma nuestra vida, se hace evidente el cumplimiento del plan perfecto de salvación. Y entonces es ahí cuando, letra A, Dios garantiza su presencia en nosotros. Miren, la Escritura revela algo extraordinario de lo que Dios hizo por medio de Cristo, y el apóstol Pablo lo expresa de esta manera. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No saben que ustedes, familia cristiana Casillas, no saben que ustedes, perdona, Villavicencio, familia cristiana Villavicencio, no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Entendemos la magnitud de lo que eso significa. Durante siglos la presencia de Dios estuvo limitada a un lugar físico, al tabernáculo, al templo. Pero ahora nos está diciendo Pablo que cuando Cristo vino, murió y resucitó, algo radical sucedió. Ahora el Espíritu de Dios habita en su iglesia. Y cuando hablo de iglesia no hablo de un lugar físico, hablo de nosotros, hablo de su pueblo. Entonces la presencia de Dios ya no se limita a un edificio de piedra, ahora la presencia de Dios está en nosotros. Pero aquí es importante aclarar algo. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba vinculada a una condición muy específica. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Salomón? Si tú andas en mis estatutos, si tú guardas mis mandamientos, si tú cumples mis decretos, entonces yo vendré y habitaré en medio de ustedes. La presencia de Dios estaba condicionada a la obediencia del pueblo. ¿Y qué pasó? Ustedes y yo sabemos la historia. Israel desobedeció, los reyes fallaron, Salomón desobedeció. Pero hay una buena noticia, iglesia, y esa es la noticia del evangelio. Ahora en el nuevo pacto, a través de la obra redentora de Cristo, la presencia de Dios ya no depende de la obediencia imperfecta del ser humano. La presencia de Dios está garantizada por la obediencia perfecta de Cristo, porque Cristo hizo lo que ustedes y yo jamás podríamos cumplir. Cristo caminó perfectamente delante del Padre. Cristo cumplió plenamente la ley. Cristo obedeció plenamente la voluntad del Padre. Entonces, ahora nuestra relación con Dios no se sostiene por lo bueno que hagamos. Nuestra relación no se sostiene por lo buenos que seamos. Nuestra relación con Dios no se sostiene por nuestras buenas obras. Nuestra relación con Dios se sostiene por lo que Cristo ya hizo perfectamente por nosotros. Bueno, Edwin, entonces puedo vivir como quiera y hacer lo que yo quiera. No. Al contrario, ustedes y yo, al igual que Salomón hace cientos de años, estamos llamados a vivir una vida en obediencia. Estamos llamados a vivir una vida que agrade a Dios. Estamos llamados a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero ojo, no para que su presencia venga a habitar en nosotros, sino porque su presencia ya habita en nosotros. Cristo cambió todo, y entonces a través de Cristo entendemos que la obediencia no es el precio para que la presencia de Dios venga a nosotros. La obediencia es esa evidencia, es la respuesta a la gracia de Dios. Hoy Dios no nos va a llamar a construir un edificio, un templo maravilloso, no podríamos hacerlo. Pero sí estamos llamados como iglesia de Cristo a que todos los días de nuestra vida, en cada momento, en cada decisión, hagamos todo, iglesia, todo lo que esté a nuestro alcance para llevar una vida transformada, una vida que le agrade a Dios, que tomemos las decisiones que tengamos que tomar, que hagamos lo que tengamos que hacer para que se haga evidente que ahora el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros.
Porque si el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, entonces, letra B, debemos ser ejemplos vivos de la presencia de Dios. Debemos ser ejemplos vivos de la presencia de Dios. Mire cómo termina en esta enseñanza. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Mire la imagen que plantea el apóstol Pedro. Él dice que nosotros ahora somos piedras vivas y Dios sigue edificando con esas piedras una casa espiritual. Dios sigue edificando su templo, pero ahora no lo hace con cierta calidad de materiales, lo hace con hombres y mujeres que reflejan su presencia. El llamado del evangelio nunca ha sido a la religiosidad. El llamado del evangelio nunca ha sido simplemente a que vengamos a la iglesia, a que hagamos muchas cosas, a que vivamos una vida de apariencias, de hipocresías, a que tal vez seamos muy espirituales aquí adentro, pero afuera otras personas completamente diferentes. Dios espera que su presencia transforme toda nuestra vida. Dios espera que Cristo se refleje en nuestra manera de vivir. Entonces nosotros, cuando hablemos afuera, cuando tomemos decisiones afuera, cuando hagamos nuestra agenda, cuando desarrollemos nuestras prioridades, Cristo tiene que ser el eje central de ello. La pregunta no es si eres el mejor profesional, si eres el mejor empresario, si eres el mejor trabajador. Si puedes serlo, hazlo, trabaja por ello. La pregunta no es si eres el mejor líder de ministerio, si eres el mejor pastor, si eres el servidor más activo de la iglesia. Si puedes hacerlo, hazlo, trabaja por ello. La pregunta que realmente nos tenemos que hacer es: ¿Cristo se está reflejando realmente en mi vida? ¿Cristo se está reflejando realmente en lo que yo hago acá en la iglesia y en lo que yo hago afuera de la iglesia? El propósito de Dios no es simplemente que tengamos éxito en las cosas que hacemos. El propósito de Dios es que ustedes y yo cada día reflejemos a Cristo en lo que somos. Y eso solo lo vamos a lograr si priorizamos a Dios, si le damos a Él el lugar que le pertenece en nuestra vida, si caminamos en obediencia, si nosotros permitimos que nuestra vida se alinee a su voluntad. Mire, al final lo que Dios quiere no es hombres exitosos, no es mujeres exitosas a la visión del mundo. Lo que finalmente Dios quiere es hombres que aman y respetan a sus esposas, mujeres que respetan y honran a sus maridos, padres que guían a sus hijos en el temor de Dios, hijos que obedecen y respetan a sus padres. Dios espera personas que antes vivían para sí mismas, pero ahora viven para la gloria de Dios. Dios espera de nosotros vidas que reflejen el carácter de Cristo. Dios espera que allá afuera nosotros seamos esos templos vivos del Espíritu. Podemos construir muchas cosas en la vida, pero si Cristo no está formando nuestro corazón, no está transformando nuestra vida, todo eso es temporal. Pongámonos de pie, iglesia, por favor. Yo quiero guiarlos en una oración, pero quiero que usted tenga la posibilidad de ahí con Dios evaluar sus prioridades y reconozca si Él ha sido una prioridad en su vida. Y si no lo ha sido, pídale perdón. Que usted ahí, al igual que yo, reconozcamos en qué le hemos fallado a Dios, en qué no estamos siendo obedientes, qué tenemos que hacer que sabemos que Dios nos dice que hagamos y no lo hemos hecho. Y pidamos perdón y tomemos decisiones. Y que le pidamos a Dios que de ahora en adelante nuestra vida pueda ser un reflejo de su gracia, de su amor. Que vivamos como templos vivientes del Espíritu Santo. Oremos. Amado Dios, hoy reconozco que muchas veces me he enfocado más en lo que hago que en ser transformado por ti. Perdóname porque mis prioridades se han desordenado. Perdóname, Señor, porque siendo sincero, en muchas ocasiones te he dado el tiempo que sobra, te he dado los espacios en los que no tengo nada más que hacer y he perdido de vista lo más importante.
Te pido que me permitas vivir conforme a tu voluntad. Ayúdame a ser obediente. Dios, si esta semana tengo que tomar decisiones, tengo que empezar a hacer cosas, tengo que dejar de hacer cosas, ayúdame porque quiero vivir en obediencia a ti. Ordena mis prioridades, transforma mi corazón. Gracias porque a través de Cristo puedo tener relación contigo, Padre. Ahora puedo venir a ti confiado de que tú me escuchas. Ahora permíteme que cada día mi vida refleje a Cristo, que cada día mi vida refleje ese Espíritu Santo de Dios y que empiece a ser transformada mi manera de vivir, mi manera de hablar, mi manera de comportarme, mi manera de pensar, y que al salir de este lugar ya no viva yo, sino que Cristo viva a través de mí. Permíteme ser un templo que haga evidencia que el Espíritu Santo habita en mí. Gracias por la oportunidad que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, iglesia.